Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Armando Aguilera. Estoy cursando cálculo multivariado. En el ejercicio que me tocó la exposición del video es en derivadas parciales, el ejercicio del estudiante número C. Bueno, entonces nos dicen que si W es igual a la función de x, y, z, es una función diferenciable. Entonces tenemos que usar la regla de la cadena para la solución. Bueno, entonces tenemos el ejercicio C, donde nos dice que x, perdón acá, de u y v es igual a Euler elevado u más v. Para y uv es igual a coseno por u por v elevado al cuadrado. Y z de v tenemos que es el logaritmo natural por u a la 4 b a la 2 más 1. Bueno, en este caso iremos por partes. Primero hallaremos el valor de la derivada de u respecto a x. Bueno, entonces tenemos que la derivada parcial al cuadrado de w sobre la derivada parcial de u al cuadrado es igual a la derivada parcial al cuadrado de la función sobre la derivada de u al cuadrado. Entonces tenemos que la derivada parcial al cuadrado de la primera es de por Euler u más b. Entonces tenemos que para encontrar la primera derivada podemos ayudarnos con la regla de la cadena, el cual nos dice que las funciones de una variable afirma que si f es diferente en x y g es una función diferenciable en f de x. Entonces la función compuesta, la regla dice que de g o f de x es igual a g por f de x, que es diferenciable en x y y. Entonces tenemos la regla de cadena. Tenemos la regla de cadena que dice diferencial de x es igual a g por f de x. Bueno, tenemos que el resultado vendría siendo g' de f de x por f' de x. Bueno, entonces sabemos que en este caso trabajaremos con f y con g. Entonces sabemos que f es igual a Euler elevado a la w y w es igual a u más b. Entonces sabemos que la diferencial parcial de Euler es igual a multiplicar Euler por w por 1. Entonces tenemos que la primera derivada se puede decir que es lo mismo que encontramos al principio de Euler elevado u más b. Y la segunda derivada sigue también siendo la misma, ya por reglas explícitas de Euler. Bueno, ya que tenemos la derivada parcial respecto a u, podemos hallarla respecto a b. Entonces tenemos casi el mismo proceso, se realiza lo que es la regla de cadena. Como se trabaja con la constante de Euler, entonces la primera derivada y la segunda derivada sabemos que es la misma. Ahora pasamos a hallar y respecto a u. Entonces tenemos que yv es igual a coseno v al cuadrado. Entonces tenemos que la primera derivada, para poder hallarla, la hacemos nuevamente con la regla de cadena. Entonces tenemos que la primera es f coseno de w y w es igual a uv de 2 el cuadrado. Entonces tenemos que la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de w es igual a coseno de w por la derivada parcial de f sobre coseno sobre parcial de u v a la 2. Entonces lo que hacemos primero es hallar la derivada parcial de coseno, que tenemos es menos seno a la w, y la derivada parcial de v al cuadrado, que tenemos que es b al cuadrado por 1. Entonces lo que hacemos ahora es simplificar las dos. Entonces tenemos que menos seno por v a la 2 nos da un valor de menos 0 v a la 2 por b a la 2. Entonces la segunda, esta vendría siendo la primera variable. Para la segunda, derivada, para la segunda derivada, entonces hacemos lo mismo. Aplicamos nuevamente la regla de cadena, hallamos lo que es fw. Lo que hacemos es, como vemos, tenemos una constante de v a la 2, lo que podemos es sacarla y mandarla a la parte izquierda. La sacamos
del paréntesis que tenemos anteriormente, la pasamos a la izquierda. Ya que la sacamos, entonces cambiamos el signo a negativo. Bueno, entonces primero sacamos la derivada parcial de seno, que es coseno de W, y luego la derivada parcial de u v a la 2, que es b a la 2. Ya que tenemos los dos resultados, los multiplicamos b a la 2 por el negativo que habíamos sacado con el de que acabamos de sacar y vemos que es menos 4b a la 4. Entonces, por lo tanto, la segunda derivada sería menos b4 por coseno de v al cuadrado u. Bueno, ahora ya que hallamos respecto a u, podemos hallar respecto a b. Entonces tenemos que para hallar la primera con respecto a b, hacemos lo mismo que anteriormente, aplicamos la regla de cadena, hallamos lo que es coseno, hallamos la derivada parcial de uv a la 2, por lo tanto tenemos que menos seno por 2uv, entonces al multiplicarlo tenemos que su primera derivada solucionada es menos 2uv seno de uv a la 2. Ahora procedemos a hallar la segunda derivada, que vendría siendo la multiplicación de lo que habíamos hallado, y obtenemos la derivada de la forma de menos 2v. Lo que hicimos fue sacar este término del paréntesis, sacamos la constante, menos 2v por la derivada parcial de w sobre la derivada de v por v seno de uv al cuadrado. Bueno, al ver que tenemos este producto, logramos determinar que podemos aplicar la regla del producto, la cual viene de la forma f por g' igual a f' por g más f por g'. Esto lo utilizamos para poder simplificar la ecuación y trabajarla de mejor manera. Bueno, entonces tenemos las dos ecuaciones que habíamos sacado anteriormente, y la ecuación de la derivada parcial de v, que es 1. A esta nuevamente le aplicamos la regla de cadena para hallar la solución. Primero hallamos la de seno, que es coseno de w, y luego la de v al cuadrado, que vendría siendo 2b. Entonces tenemos que 2b es igual, pues tenemos que la derivada parcial de v al cuadrado es igual a 2vu. Bueno, al juntar las dos, la de coseno con v, obtenemos el resultado de coseno v al cuadrado por 2uv. Ya que hemos hallado, podemos sustituirlas para hallar la solución anteriormente, para hallar la solución de y con las dos derivadas parciales de uv. Bueno, ahora que hemos hallado x y y, pasamos a hallar la última, que es z. Entonces primero vamos a hallar z respecto a u. Entonces tenemos que u de uv es igual al logaritmo natural de u4, u elevado a la 4, b elevado a la 2 más 1. Bueno, entonces tenemos que para hallar la primera derivada, nuevamente aplicamos lo que es la regla de cadena. Entonces tenemos que f es el logaritmo natural de w, y w es u a la 4 más b a la 2 más 1. Entonces vemos que, bueno, sabemos que el logaritmo natural de la derivada parcial del logaritmo natural de w vendría siendo 1 sobre w. Y la derivada parcial de w, tenemos derivada parcial de a de f sobre derivada parcial de u, vemos que u a la 4 b a la 2 más 1. Hasta le aplicamos la derivación de suma, la cual nos dice que la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de cada una, es decir, df sobre dx más dg sobre dx. Expresada en nuestra ecuación quedaría de la forma derivada parcial de f sobre derivada parcial de u a la 4 b a la 2 más derivada parcial de f sobre derivada parcial por 1. Como vemos que tenemos los exponentes, aplicaremos la derivación de potencia, donde dice que es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base, siendo de la forma f' de x es igual a k por u elevado a la k menos 1 por u. Bueno, en este caso no aplicaremos u, sino que vendría siendo b a la 2 de derivada parcial de f sobre derivada parcial de u
de U4 es igual a V 4U 4 menos 1, lo que vendría siendo la regla como la aplicamos acá. Entonces el resultado de este vendría siendo 4V a la 2 U a la 3. Bueno, y tenemos que la derivada parcial de 1, como es una constante, equivale a 0. Entonces podemos sustituir de la siguiente manera. Tenemos que 1 sobre U a la 4 V a la 2 más 1 por 4V a la 2 por U3. Tenemos por lo tanto que nuestra derivada quedaría de la forma, ya simplificando de manera que nos quede que la derivada parcial de W sobre la derivada parcial de U sea 4V a la 2 U3 sobre U4V a la 2 más 1. Ahora que tenemos la primera derivada, vendría siendo esta, pasamos allá a la segunda derivada, la cual permitiéndonos trabajar con la primera derivada que hemos hallado. Entonces vemos que tenemos una constante de 4V a la 2, vendría siendo esta. Esta la podemos sacar a su vez. También aplicamos lo que es la regla del cociente, la cual nos permite encontrar la derivada de la función, que es el cociente de las dos funciones. Entonces tenemos la regla de la derivada del cociente, reemplazamos de la forma que quede la primera ecuación y al operarla obtenemos una segunda ecuación. Entonces primero hallaremos la derivada de la ecuación 1, que vendría siendo para U3 es igual la derivada parcial de 3U a la 2. Luego la derivada parcial de U4 V a la 2 más 1 la podemos hallar por la derivación de suma, la cual nos permitirá dar con el valor de 4V a la 2 U a la 3. Y la derivada parcial de 1, como es constante, sabemos que no es una 0. Entonces por lo tanto tenemos que los tres valores nos darían un resultado de 4V a la 2 por U3. Entonces ahora reemplazamos en la ecuación número 2 quedando de la forma siguiente. Esta la podemos simplificar, nos queda de la siguiente manera. Y entonces tenemos la segunda derivada, que vendría siendo la siguiente. Ahora con respecto a V, lo que hacemos es hallar la primera derivada, aplicaremos la regla de cadena igualmente, nos queda de la forma. Bueno, sabemos que el logaritmo natural es 1 sobre W. Para la otra derivada es igual, necesariamente aplicamos la derivación de suma y la derivación de potencia, que estamos trabajando con valores con exponentes. Entonces tenemos que la primera derivada respecto a V nos da un valor de 2VU a la 4 sobre U4V2 más 1. Entonces ya que tenemos la primera derivada pasamos a encontrar la segunda derivada con respecto a V. Entonces nuevamente podemos sacar el cociente aparte, que sería 2U a la 4, perdonen. Y aplicamos la regla del cociente, el cual nos permite sacar la primera ecuación. Y esto, simplificándola, nos queda de la siguiente forma para hallar la ecuación número 2. Ahora el siguiente paso es encontrar las derivadas parciales de la ecuación número 1. Nuevamente, ahora entonces tenemos que sacar las derivadas parciales de la ecuación número 2. Y como paso final, esta sería la simplificación de la segunda derivada de la forma. Entonces lo que hicimos fue encontrar, en este caso fueron tres términos, o sea, una derivada parcial de U para cada término y una derivada parcial de V para cada término. En pocas palabras, fueron 6 derivadas parciales que se sacaron, 2 por cada ejercicio. Bueno, espero que les haya sido de ayuda y perdón que el video se alargue un poco, ya que estamos trabajando con Screencast, apenas son 15 minutos. Bueno, espero les haya sido de ayuda el ejercicio y haya estado bien explicado. Nos vemos a la próxima.